Les voy a pedir que ahora abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Evangelio de Mateo, capítulo 26. Voy a leer los versículos 57 al 68. 57 al 68. Igual que esta mañana, vamos a estar mirando un pasaje en el cual el Señor Jesús cita el Antiguo Testamento y los Salmos y los aplica a su vida, pero también nos enseña cómo aplicarlo a nuestras propias vidas, para que así entonces el cántico de los Salmos, en la adoración pública, en la adoración privada, venga a traer consuelo cuando nosotros lo necesitamos, edificación también a nuestra fe. Entonces Mateo 26, 57 al 68 dice así: Y los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Mas Pedro lo seguía de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los criados para ver el fin de aquello. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron y no lo hallaron. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús callaba. Respondiendo el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, que viene en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos, diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos aún de testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: Es digno de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros lo abofeteaban, diciendo: Profetízanos tú, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Oremos. Señor, nuevamente venimos a tu palabra, Señor, leyendo, Señor, aquello que tú inspiraste. No es simplemente una historia escrita por un hombre, sino que es tu palabra inspirada para hacernos hombres y mujeres preparados para toda buena obra. Te pedimos, Señor, entonces que tu Espíritu Santo, que inspiró esta palabra, nos ilumine, no solo haciendo comprender lo que leemos, sino que esta palabra llegue a nuestra alma para cambiarnos. Háblanos, Señor, en tu palabra en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sin duda, la escena que acabo de leer nos describe un evento muy serio, un evento muy difícil, pero que también nos revela la gloria de Dios. El juicio del Hijo de Dios por manos de hombres es uno de los momentos más solemnes de la historia. Pero esto no solo es un evento histórico, sino que es una escena que revela el corazón del hombre y también el propósito eterno de Dios. Vemos acá
la majestad de Cristo delante de la corrupción de los hombres, su obediencia en medio de la injusticia y una declaración gloriosa que Él hace acerca de sí mismo, que nos llama a responderle. Veamos en primer lugar la corrupción que hubo en este juicio. El versículo 57 dice: y los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. El Señor Jesús pasó por el juicio de los hombres. Este juicio que podríamos llamar eclesiástico y también un juicio civil. En lo eclesiástico, él fue juzgado por Anás, Caifás. En lo civil, por Herodes y Pilato. Este concilio, que es llamado el Sanedrín, estaba compuesto por 71 líderes religiosos. Pero nosotros podemos ver la tristeza de la rebelión del hombre precisamente en este juicio. Nunca un acto de injusticia como este ha sido realizado en la historia. El juicio que aquí es descrito es injusto por muchas razones. Los procedimientos judiciales de la época, la ley, todo esto lo vemos en este pasaje y demuestran esta injusticia. En primer lugar, hay violaciones a las propias leyes del Sanedrín. Hay un horario en el que es realizado el juicio que estaba prohibido. Según las leyes judías, el Sanedrín no podía realizar juicios durante la noche. Sin embargo, este juicio tuvo lugar precisamente en la noche, lo que era una violación de sus propias normas. En este sínodo fuimos recordados de que estas normas procedimentales son sumamente importantes. Teníamos una decisión muy importante que tomar y fuimos recordados de que para cambiar la Constitución en asuntos importantes es necesario avisar un año antes. Así nadie es sorprendido, así la discusión lo toma por sorpresa, así todos hacen su programa para poder asistir al sínodo a votar por las decisiones que ellos consideran son bíblicas. En otro caso, un documento tenía que ser enviado con 30 días de anticipación. Porque si llegamos al sínodo y nadie ha leído un documento, es posible que hagamos que hagamos injusticia con relación a lo que en ese documento se plantea. Saltarse las normas termina casi siempre en injusticia. Y esto es lo que hacían aquí en este juicio. Vean que el lugar del juicio fue aquí la casa del sumo sacerdote Caifás, cuando por ley los juicios debían realizarse en tribunales. Las leyes también exigían que primero se escuchara el caso de la defensa antes de presentar los cargos o las acusaciones. En el juicio de Jesús no hubo oportunidad para una defensa adecuada. Además, el juicio fue realizado en la víspera de una festividad, justo antes de la Pascua, lo que también estaba prohibido por su ley.
En este juicio tampoco hay justicia en cuanto a los procedimientos. El Sanedrín ya había determinado que Jesús era culpable antes de que comenzara este juicio. De hecho, ellos buscan testigos falsos para poder acusar a Jesús. Miren el versículo 59. Dice que los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Ellos ya habían juzgado antes de escuchar. También presentan testigos que son falsos. Ellos buscan testigos falsos. Llegan varios testigos falsos. Finalmente llegan 2 que testifican contra él. Incluso se nos dice que el testimonio de ellos, en Marcos 14, que es un pasaje paralelo, nos dice que había contradicción entre los propios testigos. E incluso estos que son escuchados también no son testigos que citan bien las palabras del Señor Jesús. Hubo también una violación de un principio de que nadie tiene que declarar en su propia contra. Pero Caifás pone a Jesús bajo juramento, exigiéndole que él lo hiciera. El juicio estaba guiado por motivaciones malvadas. Los líderes religiosos que formaban parte del Sanedrín, los saduceos, los fariseos, actuaron movidos por el odio, por la envidia, porque Jesús había expuesto su hipocresía, había desafiado su autoridad. Su objetivo no era buscar la verdad, sino encontrar un pretexto para matar a Jesús. En este juicio hubo abuso físico, humillación, no hubo parcialidad. En resumen, el juicio de Jesús fue injusto porque violó múltiples leyes y procesos que los judíos creían que debían aplicar. En este juicio, nosotros vemos realmente el corazón del hombre. En profundidad, los efectos que el pecado causa en el hombre. Era imposible que en un juicio imparcial, justo, el justo pudiera ser condenado. Aquel que nunca pecó, aquel que nunca hizo nada malo, aquel que al contrario siempre mostró amor, fue detenido como injusto. Pero vean que este desprecio no vino solamente de aquellos que formaban parte del Sanedrín. En el versículo 58 nos menciona brevemente que Pedro estaba ahí. Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y la verdad es que nosotros podríamos esperar esta maldad cometida contra Jesús viniendo de los fariseos. Pero que Pedro no hiciera nada, que solo estuviera ahí para ver, debe llamar mucho nuestra atención. Sobre todo si nosotros vemos las palabras de Pedro anteriormente. En el mismo capítulo, en el versículo 33, Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré.
Luego en el versículo 35 dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Este Pedro que había prometido seguir a Jesús, que había prometido no negarlo nunca, cuando finalmente el Señor Jesús es llevado a juicio, va como un espectador. Ciertamente, aquí se está anunciando su negación. Negación que vemos después en el mismo capítulo, en los versículos 69 y 70, donde dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Pedro, que había vivido con Jesús, que había seguido a Jesús, que había sido enseñado por Jesús, que había amado a Jesús, en este momento tan difícil, lo niega. Él lo sigue, pero a distancia. No se ha apartado del todo, pero tampoco está cerca. Y esta es una tragedia de muchos que siguen a Cristo. Seguir a Cristo, pero de lejos, no sirve. Seguir a Cristo, pero de lejos, no es lo que Él espera de nosotros. No es lo que Él quiere de nosotros. Suficientemente cerca para ver lo que pasa, pero lejos para no sufrir con Él. Suficientemente cerca para entrar al templo, pero no para confesarlo en público. Pedro está en un lugar peligroso. Quizás podríamos decir, no está con Cristo, no está contra Él. Pero su distancia ya anuncia su caída. Un puritano dijo, no se comienza negando a Cristo con palabras, sino con pasos que se alejan lentamente de su presencia. Debemos preguntarnos, hermanos, ¿estamos caminando rápido detrás de Jesús para que no se nos aleje? ¿Estamos buscando asirnos de Él para no quedar atrás? Como decíamos en la mañana, ¿cuántas veces nosotros aceptamos lo que dice el mundo? ¿Cuántas veces actuamos como el mundo? Y no solamente los jóvenes que están entrando en la universidad, no solamente aquellos adolescentes que están aún buscando saber qué es lo que son, sino que nosotros, adultos, también, ¿cuántas veces buscamos estar ahí, ni tan cerca ni tan lejos? La verdad es que esa posición siempre nos va a llevar lejos, lejos de Cristo, y vamos a sufrir las consecuencias. Sin embargo, en esta escena vemos gracia. Pedro cayó, sí, pero él no fue desechado. Cristo no oró para que Pedro no cayera. Él oró para que su fe no faltara, en Lucas 22. Aquel que negó 3 veces a Jesús también fue restaurado. Y si miramos la historia de la iglesia en el libro de Hechos, Pedro fue especialmente usado en la evangelización de la iglesia.
Hermanos, debemos preguntarnos entonces, ¿qué tan cerca estamos siguiendo a Jesús? ¿Estamos en el patio o en esa sala donde Él está sufriendo por su nombre? ¿Estamos mirando su juicio, pero tememos ser contados entre los suyos? Debemos volvernos a Él rápidamente. Debemos acercarnos a Él rápidamente. Cristo está dispuesto a recibir incluso a los que se han alejado, incluso a los que están sufriendo las consecuencias de su pecado. El que restauró a Pedro puede restaurar a todos los pecadores. John Flavel dijo: Cristo es más fiel en perdonar que tú en caer. Cristo es más fiel en perdonar que tú en caer. Podemos, o es posible, que nosotros caigamos muchas veces en el pecado. Es posible que muchas veces nos quedemos atrás. Pero Él nunca nos va a recriminar esto. Él siempre está dispuesto a perdonar. Llegaron a este juicio 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Ciertamente estaban tergiversando las palabras de Jesús, donde Él estaba hablando acerca de su propio cuerpo. La corrupción de este juicio se ve en la distorsión de la verdad. Este juicio nos muestra que nadie es neutral con relación a Cristo. O aceptamos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, o lo rechazas como blasfemo. Ayer el pastor Joshua tuvo una conversación con un muchacho que le dijo: yo soy espiritual. Yo creo que finalmente todas las religiones tienen razón. Cada uno puede pensar lo que quiera y nadie puede contradecir al otro. Y entonces el pastor Joshua le dijo: ¿y si el cristianismo tiene la razón? Entonces el cielo y el infierno son reales. Y si el cristianismo tiene la razón, entonces aquellos que no creen en Cristo como su Señor y Salvador van al infierno. Si tú piensas que el cristianismo tiene razón, tienes que tomar una decisión acerca de cómo mirar a Cristo. Una decisión que te va a afectar por toda la eternidad. Este muchacho solo pensó, me parece que vio la coherencia de lo que el pastor le estaba diciendo, pero él simplemente se fue. Finalmente, debe haber juzgado que su juicio entonces con relación al cristianismo estaba mal. No quiero hablar ahora de ese joven, porque no está acá, pero quiero hablar acerca de nosotros. Si nadie es neutral, ¿cuál es nuestra posición con relación a Él? ¿Verdaderamente lo aceptamos como Rey? El Señor dijo que si lo amamos, debemos guardar sus mandamientos. Si no guardamos sus mandamientos, entonces no lo amamos. Es lógica pura. ¿Estamos viviendo según los mandamientos de nuestro Señor? La fe se muestra con obras. ¿Qué es lo que crees?
se muestra en el cómo vives. Si no amas a Cristo, entonces lo rechazas como blasfemo. Es falso que es el Hijo de Dios. Es falso que Él es el Señor. Es falso que Él es el Salvador. Y esta es la posición en la cual todos nosotros estamos. Probablemente aquí la mayoría somos miembros de la iglesia. Todos hemos hecho una profesión de nuestra fe, pero debemos recordar que la simple profesión no nos salva. Si en nuestro corazón nosotros no creemos que Cristo es verdaderamente Señor y Salvador, entonces debemos hacer un cambio en nuestro pensar. Debemos ir a Cristo y recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Creer en Él. Delante de este juicio, injusto, claramente injusto, encontramos a Jesús, quien estaba callado. En el versículo 62 dice que se levanta el sumo sacerdote y le pregunta, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Luego, el versículo 63 nos dice que el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Finalmente llega la pregunta que ellos querían que el Señor Jesús respondiera. Se cansaron de los testigos falsos. Ahora es hora de que tú respondas. Y el Señor Jesús callaba. Primero porque no había justicia que esperar en este tribunal. Segundo, porque Él confiaba en que el Padre cuidaría de Él también en este momento. Como dice el Salmo 43, júzgame, oh Dios, y pleitea mi causa contra gente impía. Líbrame del hombre engañador e inicuo. También Él nos da ejemplo al hacer esto, para que nosotros sepamos cómo conducirnos cuando somos juzgados injustamente. En 1 Pedro 2, el versículo 23, dice, cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que remitía la causa al que juzga justamente. Él guardó silencio porque así cumplía su misión redentora, salvadora, ser condenado por nosotros. Él guardó silencio porque así él obedecía de forma pasiva a su Padre, recibiendo el juicio que a él no le correspondía. Este silencio no es simplemente pasividad, no es hacer nada, sino que es obedecer. En Isaías 53, el versículo 7, del 7 en adelante dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento.
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vean cómo este silencio del Señor Jesucristo, el propósito de este silencio es nuestra salvación. Él sabía que estaba siendo llevado al matadero y él no podía y no quería reclamar contra eso. Esta era su tarea, pero él también sabía que por medio de este acto los suyos serían bendecidos. Él sabía que él vería el fruto de la aflicción de su alma y eso lo satisfacía. David Dixon dijo: el silencio de Cristo ante la mentira fue más poderoso que 1000 argumentos, fue el rugido de su justicia. Pero delante de la insistencia, el Señor Jesús finalmente responde. En el versículo 64, respondiendo a esta pregunta: ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Jesús le responde: tú lo has dicho. ¿Obligado a testificar contra sí mismo? El Señor Jesús responde no para salvarse, sino que para declarar la verdad y dar testimonio de sí mismo. Y le dice: sí, es verdad, yo soy el Hijo de Dios. Y además digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. El Señor Jesús está citando aquí dos pasajes, los junta. Primero Daniel 7, Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice: yo estaba mirando en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano de días, y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, las naciones y las lenguas lo sirvieron. Su señorío es señorío eterno, que no será traspasado, y su reino uno, que no será destruido. Vean cuánto hay en la afirmación de Jesús, que en realidad lo encontramos en los pasajes que él cita. Cuando él dice que él verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, también está diciendo que a él le fue dado señorío, gloria y reino, que todos los pueblos, las naciones y las lenguas lo servirán, que su señorío es eterno, que no será traspasado y su reino no será destruido. El Señor Jesús entonces no está diciéndole al sumo sacerdote: sí, tú tienes razón, soy el Hijo de Dios. Le está diciendo qué es lo que quiere decir su afirmación: que Él tiene poder sobre todas las cosas, que todas las naciones le han sido dadas a Él y que Él reina sobre todas ellas. La otra parte de esta cita del Señor Jesús está en el Salmo 110,
En el Salmo 110, que según el propio Señor Jesús es un salmo que habla de Él, Él es el Señor de David, encontramos dos afirmaciones que Jehová hace acerca de Jesús. En la primera, en el versículo 1, Jehová dice a Jesús: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En la segunda, en el versículo 4, dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Al Señor Jesús aquí le son prometidos dos oficios que Él realiza como mediador del pacto. Él es rey y Él es sacerdote. Como rey y sacerdote, Él vence a sus enemigos. Como rey, gobierna sobre todas las cosas para el bien de la iglesia. Como sacerdote, Él realiza su sacrificio por nuestros pecados de una vez y para siempre. No como el sacerdocio levítico, en el cual los sacerdotes tenían que matar animales, incluso por sus propios pecados, sino que en un sacerdocio distinto, el sacerdocio del orden de Melquisedec. El Señor Jesús entonces le está diciendo a Caifás: yo estoy guardando silencio, estoy esperando este juicio, estoy esperando la muerte, pero aquí no termina. Hay mucho más. Aquel que nació de una mujer virgen ahora está confesando su divinidad ante quienes debían haberlo adorado. En el versículo 65 encontramos la respuesta de Caifás. Ha blasfemado, dijo mientras rasgaba sus vestiduras. Habéis oído su blasfemia. Caifás simula enojo. Él simula sorpresa, simula indignación. Él quería que Jesús hiciera esta afirmación porque él quería matarlo. Y esta es la afirmación que él esperaba de Jesús para llevarlo a la cruz. Para ellos, el pecado era que un hombre se hiciera Dios. Por supuesto, para nosotros también eso es pecado. Pero este hombre era verdaderamente Dios. El Dios verdadero se había hecho hombre. Y esta respuesta natural del hombre caído se manifiesta en que él es burlado, le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos, lo abofeteaban, le decían: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? El Creador escupido por sus criaturas. Esta es la humillación del Rey. Sin embargo, la humillación de Cristo no fue una interrupción de su gloria, sino que la manifestación más profunda de ella. La gloria del Señor Jesucristo se ve precisamente en que Él se humilló. Su divinidad y su amor se ve de forma profunda en su humillación, en que Él no estimó ser como igual a Dios, o ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse,
sino que se humilló tomando la forma de hombre. Se sometió a la ley y fue muerto en la cruz por pecados que no eran suyos, sino por los nuestros. Hermanos, vean la misericordia del Creador, vean la misericordia de nuestro Salvador. Él se entregó a la muerte por nosotros. Su condena es nuestra libertad. Su silencio es nuestra justificación. ¿Cómo no vivir con gratitud y obediencia a nuestro Señor? Pero aquellos que no creen son precisamente en este pasaje aquellos que lo escupen en el rostro. Aquellos que lo golpean, que se burlan de Él. Si alguien aquí aún no cree en el Señor Jesús, debe saber que aquel que fue escupido ofrece gracia, ofrece amor y perdón. El Hijo de Dios, Dios mismo, extiende sus brazos para que todo aquel que quiera ir a Él vaya, y Él lo recibirá. Este juicio, hermanos, entonces nos muestra la maldad humana, nuestra maldad y la justicia de Dios. Nos muestra la obediencia del Señor Jesucristo. Nos muestra el cumplimiento de la profecía. El Señor Jesús también nos enseña cómo usar la Escritura para nuestro contentamiento, para nuestra alegría, para nuestro consuelo. Decíamos en la mañana y varios hermanos me contaron, estamos pasando por momentos en los cuales somos maltratados por nuestra fe. O algunos no sabemos cómo decir la verdad a amigos, a familiares, a cercanos que están viviendo lejos de Cristo. Él nos manda a ser valientes y a confiar en Él. Él es nuestro ejemplo y nuestro Salvador. Aquellos que no creen, hoy puede ser el día de la salvación. Ríndanse al Rey que cayó para que nosotros podamos tener vida eterna. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por Cristo. Muchas gracias, Señor, porque tu Hijo se humilló. Este es un ejemplo, Señor, de amor. No hay amor más grande que este, en que el Hijo de Dios haya muerto por nosotros, pecadores. Todos los hombres, Señor, estamos representados en este texto por aquellos que lo abofetearon, por aquellos que lo escupieron. Pues Él murió por nuestra rebelión, por nuestros pecados. Nosotros estábamos ahí golpeándolo. Pero Él nos amó primero. Muchas gracias por Cristo, porque sin Él somos nada. Ayúdanos, Señor, entonces a vivir para Él. Ayúdanos, Señor, a servirlo, a adorarlo, a obedecerlo en todas las situaciones de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a amarlo con todo nuestro corazón. Y que así, Señor, tu nombre sea glorificado. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a Él. Y estar tan cerca, Señor, que si es necesario sufrir por Él, que lo hagamos. Somos herederos juntamente con Cristo, si es que juntamente con Él padecemos.
El verdadero creyente no tiene cómo evitar el padecimiento. Pero gracias, Señor, porque tú nos muestras que este que padeció, este que murió en la cruz, que fue humillado, escupido, golpeado, resucitó al tercer día, fue ascendido y está a tu diestra, gobernando sobre todas las cosas, como Rey, intercediendo cada día por nosotros como nuestro sacerdote. Gracias, Señor, por su cuidado. Gracias, Señor, por su mediación en el pacto. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén.